El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Hola, les habla Pablo Medina Carrasco y es un placer compartir con ustedes este programa extraordinario, como todos los viernes a esta hora, América en Marcha. Con ustedes también vamos a compartir este tiempo con el historiador Eduardo Guzmán, miembro de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, y con el poeta y escritor nicaragüense Ariel Montoya. Como todos los días estamos promoviendo, como todos los viernes, promoviendo en esta reunión, es más que todo una reunión informativa de todo cuanto hacemos aquí en Miami, la capital política de este extraordinario continente americano. De todas las reuniones, hoy por ejemplo estuvimos en la Peña Martiana todos los viernes, reunidos con cubanos, nicaragüenses, americanos, gente de varias nacionalidades, discutiendo y conversando los temas del continente, de cada uno de los países. Por ello es muy interesante. También es interesante porque hay empresarios, aquí hay también en Miami artistas, grupos musicales, expresión de nuestra cultura en América. También hay programas de televisión, radios de diferentes nacionalidades, de tal forma que Miami es una amalgama de política, de cultura, de deporte, de una presencia muy, muy interesante. Es un resumen de lo que es el continente y por ello es que queremos hablar de los problemas, de los dolores, de las angustias en este continente. Vamos a comenzar nuevamente con Venezuela, porque es muy difícil no hacerlo, y llamar la atención de lo que está ocurriendo en nuestro país. Después de 23 años, podemos hoy decir que las perspectivas de ir acumulando una fuerza y un pueblo que se ha quitado de encima el traje del chavismo y el traje del madurismo. Y eso se puede ver leyendo la prensa o escuchando las noticias. Es decir, que no estamos inventando absolutamente nada. No es un delirio, es hechos reales. Cuando, por ejemplo, uno ve las protestas de los maestros, las protestas del magisterio, los profesores, que han venido de alguna forma siendo acompañados por sus familiares de los sectores populares. Uno ve las reuniones y las protestas que hace el gremio de abogados, la gente del metro, la gente del petróleo, de las empresas básicas, y le va dando a uno una idea de que efectivamente Venezuela está en marcha. Venezuela está trabajando para sacudirse de encima el corset que le impuso Chávez, y ahora Nicolás Maduro, apoyados por el G2 cubano y por supuesto con la presencia de Irán, de los rusos, de los chinos en Venezuela y en el continente. Estas protestas son muy importantes. Y ¿por qué lo digo? Porque en 23 años el régimen de Chávez y Maduro ha contado con lo que se llama la oposición, L4, la coordinadora democrática, el puño, y negociando siempre reunidos en diferentes países para adormecer la conciencia y la esperanza y el espíritu de lucha del venezolano. Pero ya esto se acabó. La gente ya no confía en ese G4 y ha iniciado por su cuenta, con el apoyo de la resistencia, y desde aquí de Miami, porque no podemos hacer otra cosa, no podemos estar en nuestro país porque tenemos orden de detención, hacemos aquí nuestro apoyo. Poco lo que hizo el general de Gaulle, que también tuvo que salir de Francia, pero desde Inglaterra tenía un programa de radio que apoyaba la resistencia en Francia. Ese es un poco, por supuesto,
sin ninguna intención de compararnos con el general Charles de Gaulle, pero es evidente que el uso de un programa de radio le permitió a los franceses estar día a día recibiendo información de la marcha de la Segunda Guerra Mundial y cómo se iba derrotando a los que invadieron Francia, que en este caso fue el ejército de Hitler, buscando lo que él llamó el Tercer Reich. De igual manera, desde acá logramos informar todos los viernes a los venezolanos que ven este programa y que luego por las redes lo lanzamos. De tal manera que, bueno, quería informarle esta parte, pero yo creo que también es importante, por eso es muy importante la presencia de nuestro amigo, poeta y escritor, que valoramos su capacidad intelectual nicaragüense, que informe lo que está ocurriendo en Nicaragua. Tiene la palabra, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Saludos, coronel. En efecto, en Nicaragua la tensión sigue creciendo, ¿verdad? El nerviosismo de la pareja de mente psicópata están en una represión salvaje contra la Iglesia Católica. Esto no es nuevo. Esto ya ha ocurrido en Nicaragua desde los 80, a pesar de que los sandinistas recibieron apoyo de curas, de sacerdotes, de obispos, ¿verdad? En los pueblos ellos se refugiaban en las iglesias para protegerse. Tenía un miembro en la Junta de Gobierno, el cura cardenal. No fue, pero no fue de la Junta de Gobierno. Ok, perdón. No, el cardenal Lobán Bravo, sí, que lastimosamente al final se alió pues a los sandinistas. Esta represión, esta situación está llegando a un extremo en que la población está totalmente pendiente de lo que puede pasar en cualquier momento. Y por eso ellos han incrementado más las leyes represivas, le han dado más poderes al Ministerio de Gobernación, han cerrado ya casi 1000 ONGs, incluyendo ONGs católicas, ¿verdad?, y religiosas. Expulsaron a las monjas de la Orden Madre Teresa de Calcuta, unas monjas que aquí le van a hacer daño, que son mujeres piadosas, ¿verdad? Son mujeres humildes, entregadas al bien común nada más, ¿verdad? Hubo una resolución ahora en la OEA, hubo 27 votos a favor, incluyendo Argentina, curiosamente, y hubo un voto en contra de una islita del Caribe, como siempre, pero claro, su presidente fue el que sale bailando con Rosario Murillo. Entonces, yo creo que esto que está ocurriendo no es más que el producto de una crisis que está padeciendo el G2 cubano. Se les está yendo de las manos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, ¿verdad? Y en otros países en que están metidos sus tentáculos. Y es por eso que el pueblo de Nicaragua, la conferencia episcopal, estaba viendo la fórmula de cómo llegar a un acuerdo, a una plática, para que se frene la represión al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Ustedes vieron una fotografía que dio la vuelta al mundo del obispo cuando sale de rodillas orando, ¿verdad?, custodiado por policías sandinistas, ¿ves?, por policías que obedecen directamente a las órdenes dictatoriales y represivas de Daniel Ortega. ¿Qué dice el Papa, Francisco? Nada. El Papa guarda silencio. El Papa silencio, un silencio que es condenable. Es un silencio comunista. Es un silencio comunista, peronista. Peronista. El Papa ha defraudado a la feligresía continental. Primer Papa del continente americano, primer Papa argentino, y salió con esta perla pues de actitud. Pero también con Cuba es lo mismo. Y con Cuba, no, claro, lo que él dijo, que tiene una relación tremenda con Raúl Castro. Y no sabrá este hombre que Raúl Castro es un criminal también. Y a Maduro lo bendijo. Y a Maduro lo bendijo. Le dio la bendición. Exactamente. Yo creo que estamos enfrentando nuestros problemas domésticos en nuestros países. Y a nivel mundial es una lucha contra el comunismo y contra el globalismo. Y ahí están unificadas todas estas tendencias socialdemócratas, estos millonarios de Estados Unidos como Bill Gates, ¿verdad?, que quieren cambiar el orden de las cosas, que quieren penetrar en la familia, que quieren cambiar un sistema de valores clásico, pues ancestral, Ariel, ¿verdad? Ariel, pero antes
¿Cómo ha sido la reacción de la gente del nicaragüense allá? La gente está indignada. Lo que pasa es que la represión es bastante fuerte. La represión no te dejan, es decir, no hay prensa. Todos los periodistas del diario La Prensa hacen el periódico fuera del país. Es decir, no hay noticieros críticos. ¿Ves? Lo único es la posición absolutista del gobierno. La población está a punto de propiciar una violencia para que se vaya Daniel Ortega del poder y proscribir para siempre al sandinismo de la historia política de Nicaragua por el daño que le han hecho. Nada de lo pasado, de tantos errores libero-conservadores, son comparables al saqueo, ¿verdad? Y a la represión a la que Ortega ha llevado al pueblo de Nicaragua, que la ha sometido. Hay una pregunta que es bastante importante. ¿Cuál es la posición de los Estados Unidos con relación a ahí sí hay una dictadura represiva, forrados de una ideología socialista? ¿Y cuál es ¿Tú no crees que ahí guarda cierta relación la elección del Papa Francisco, que tiene la encíclica Tutti Fratelli, que si tú te la lees, en una parte dice que los que más se parecen a los cristianos son los comunistas? ¿Hay alguna relación de la elección del Papa con todos estos gobiernos de izquierda semidictatoriales y que forrados de una ideología comunista sojuzgan los pueblos? Claro que sí. Y yo creo que esa encíclica debería ser leída y más conocida por la población, inclusive por el pueblo católico. Es decir, vamos a traerla la próxima semana. Me parecería bien. Y esa parte que tú señalas sería bueno discutirla, debatir y darla a conocer. Claro, porque estamos enfrentándonos a una situación grave. Por esos errores el catolicismo también ha perdido bastante gente, ¿verdad? Porque no se ven representados en este Papa. ¿Recuerdan ustedes en una peña martiana se tocó el tema y hubo quienes no lo creyeron cuando se comentó de que habían expulsado en la Plaza de San Pedro a jóvenes cubanos por portar la bandera de Cuba? Sí. No lo creyeron algunas personas, quedaron de investigarlo, de ver qué pasaba. Pues señores, fue cierto. Es público, notorio y comunicacional. Claro, Eso. fue cierto, ¿verdad? Pero esto mueve también a una rebeldía. Deberían los nicaragüenses que están en España moverse al Vaticano y protestar también. Ya esta situación es altamente caótica. La gente decía, Ortega puede hacer todo, pero no va a tocar a la iglesia. Ya la tocó, ya la tocó. Además ha comprado muchos obispos, ¿verdad? Ha chantajeado a obispos. Claro, debilidades de sus conciencias también, pues. Pero la situación es grave. Entiendo que Sofía Lacayo, nuestra próxima candidata, nuestra próxima comisionada por el Circuito 12, va a dar una conferencia de prensa, ¿verdad?, en la cual va a sentar también una posición firme, pues, ante tanta arbitrariedad cometida en Nicaragua. Oye, bueno. Mira, hubo, y perdona, Pablo, hubo una declaración hace como cerca de 2 meses de Putin, que dijo estas palabras: si Estados Unidos se mete con el régimen de Nicaragua, Rusia responderá como debe ser. Eso es como consecuencia de la penetración que tiene y de la presencia de tecnología rusa para la construcción del nuevo canal interoceánico. Interoceánico. Sí, y también lo dijo de Venezuela, Putin, ¿verdad? Claro, bueno, ya el mundo entero sabe que Putin es otro psicópata, ¿ves? Va perdiendo la guerra. Él pensaba que era una guerra de día, y ya es una guerra que se empantonó. ¿Por qué llegan estos psicópatas a los pueblos americanos y rusos? Son varias causas, entre otras por la falta de fiscalización de los sectores sociales, que deben de ser más agresivos contra los candidatos. Estos se prestan a la corrupción. Los empresarios son culpables en Venezuela, en México, en Nicaragua, ¿verdad? De todo esto que ocurre, porque ¿qué pasa, verdad? En Nicaragua Ortega les dijo, ustedes a hacer negocios y yo a la política. Y no se dieron cuenta, mordieron el anzuelo. Y ahora ellos están callados también.
están sojuzgados, están reprimidos. El presidente de los empresarios del COSEP está preso. El gerente de un banco está preso, Luis Rivas, ¿verdad? Entonces, eso pasa. Y también tiene que ver mucho la falta de educación en los pueblos. Hay un articulado dentro del Tratado de Tlatelolco, creo que es el artículo 24, que dice que cuando en uno de los países americanos que es declarada zona de paz dentro de la estructura continental, se derogan y se soslayan los principios democráticos y libertarios, se conformará un ejército multinacional para reponer el orden devaluado. Bueno. ¿Qué pasa con eso, con la OEA? ¿Con la OEA? Eso tiene que ser la OEA es la indicada porque lo establece el organismo. Bueno, la OEA lamentablemente es otro elefante blanco. Es decir, estas resoluciones son importantes, pero ¿qué pasa? No avanzan, no caminan. Ortega le vale madre cualquier resolución. Por eso es importante la propuesta que hoy conversamos en la Peña Martiana, en la cual quien preside la Peña Martiana, que es amigo nuestro de nacionalidad cubana, tiene muchos años acá, que es Tony Calatayud, que forma parte de la Brigada 2506, que es un poeta, que es escritor, pero tuvo la genial idea de que conformar aquí en Miami un parlamento latinoamericano. Y yo creo que este parlamento latinoamericano debe asumir un conjunto de responsabilidades en vista de que ya en América no es posible confiar, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos, porque no lo puede hacer, incluso el propio secretario general. Yo estoy convencido que en vista de los cambios adversos que hay en América, está proponiendo una cohabitación para Venezuela, que es cohabitar con el criminal Nicolás Maduro, que debería estar, que fue sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia nuestro a 18 años de cárcel y que tiene una sentencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, orden de captura, y tiene un precio de $15 millones. ¿Cómo se puede cohabitar con un personaje de esta naturaleza? De tal forma que el planteamiento de un parlamento latinoamericano sería algo muy interesante para llenar un vacío legal, un vacío político, un vacío social para los pueblos de América Latina. Yo creo que es la oportunidad. Vos habías comentado la otra vez que este señor venezolano, Aristigueta Granco. Exactamente, él había planteado de que para salir de Maduro, estos tiranos, ¿verdad? Ya las opciones cívicas pasaban a un segundo plano. Bueno, algo así fue lo que él dijo. Sí, que por la fuerza. Por la fuerza. Sí, mira, pero sería muy interesante. Hoy hemos hablado de Venezuela, de Nicaragua, un poquito del Parlamento. Sería bueno que Eduardo Guzmán, que tiene conocimiento, ha vivido varios años en Colombia, nos hablara de lo que está pasando en Colombia. Bueno, mira, la situación de Colombia es una realidad sociopolítica típica dentro del contexto interamericano. ¿Por qué es atípica? Porque la evolución de su proceso político-militar difiere en gran medida de las actuaciones de los demás países, del comportamiento de países como su limítrofe y hermana en la historia de Venezuela y del Ecuador. En Colombia existe en este momento, que es lo que le da la oportunidad a Petro de accesar al poder, unas profundas diferencias sociales. Los departamentos que van desde La Guajira hasta el Putumayo son 8 departamentos que tienen la miseria más espantosa. Allí el trabajo político del candidato Petro fue fenomenal y ellos respondieron indudablemente a unas expectativas que Petro les ofrece, lo que las democracias liberales, después de 50 años de detentar el poder, no le dieron. Hay otro elemento importante. La educación colombiana es una de las mejores del mundo, por su nivel escolástico, por su estructura académica, por el componente que se enseña en los niveles de bachillerato y de universidades. Hay que reconocer que Colombia tiene unas 38 o 40 universidades extraordinarias,
pero que para tener acceso a esas universidades, inclusive a las escuelas técnicas para sacar técnicos en distintas áreas del conocimiento científico, es imposible. Esa es una de las propuestas. Y ayer dio una declaración el presidente Petro de que va a democratizar la educación en Colombia. En mi estadía en Bogotá, que ya va por 4 años, yo he notado lo siguiente. En varias manifestaciones que me metí en esta campaña electoral a oír las exigencias de los estudiantes, ellos gritaban: educación, educación, queremos educación. De tal manera que de cada 1.000 estudiantes, dicen los informes de los organismos que evalúan la situación educacional en Colombia, de cada 1.000 muchachos egresados del bachillerato, muy bueno, un bachillerato con muy buena formación técnica y humanística, solamente entran en universidades 150. El resto se va al mercado de trabajo sin formarse para desempeñar cargos que le permitan entrar a convertirse en un colombiano que tenga los medios de vida suficientes. De tal manera que es bastante complejo. Inclusive yo pienso, yo en lo personal, conociendo como he conocido a Colombia en profundidad desde el punto de vista geográfico, social, político y militar, he hecho muchos trabajos importantes para las Fuerzas Armadas en sus salas de análisis, que hay que esperar un poco porque Petro está dando unas señales bastante peligrosas. Se fue por el impuesto a las que ellos llaman las comidas suntuarias, y eso tiene un objetivo: quebrar, como quebró Allende en Chile a la empresa Cerecita, a la empresa de helado Sabori, como Chávez quebró a todo el sistema de economía industrial que había en el país. Quebrar 2 empresas: la empresa Postobón, que es una de las más grandes fabricantes de gaseosa, y la producción de derivados de cerdo, que es la charcutería, que Colombia es un país exportador de eso. Y además sorprendió cuando pretende, y sabe que eso es imposible porque eso va a quebrar la agricultura extraordinaria que tiene ese país, el PTB colombiano. El 60% viene de la agricultura vegetal y de la ganadería, con exportación de las industrias lácteas, de la industria de fabricación de carnes despostadas y criotizadas para la exportación, que le va a poner un impuesto. Oiga, amigos colombianos, $1 a cada vaca que paste sobre terrenos que ellos por voluntad unitaria y a libre albedrío determinen que no está rindiendo la eficiencia que tiene que tener por unidad de producción. De tal manera que se entró Petro en un momento muy difícil de un país que tiene una deuda que la acaba de dejar el presidente Duque, el gobierno más insípido. El gobierno, si tú que estuvieras en Venezuela, formaría parte de Primero Justicia o de Voluntad Popular. Le dejó una deuda que la montó de $27.000 millones en $83.000 millones. No enfrentó los problemas esos que hemos venido hablando de la falta de democratización de la educación. No hizo el gobierno que se esperó, que al menos se acercara a lo que hizo el presidente Duque en sus 8 años de gobierno, que fue realmente quien sentó las bases del crecimiento, desarrolló el sistema vial colombiano en una forma espectacular y modernizó los sistemas de servicios públicos en los 23, 24 departamentos que tiene Colombia. De tal manera que creo, para finalizar esta apreciación, que Colombia va a entrar en un torbellino de la Colombia bolivariana del siglo XXI. A mí me llama la atención, Eduardo, que el liderazgo político, salvo Pastrana, el expresidente Pastrana, que dibujó algo, pero no lo desarrolló, porque habiendo dicho lo que dijo, por la cual no fue a la toma de posesión, sin embargo, no lo dibujó y no lo afirmó, no tomó un juramento o un llamado de que había que hacer un reconteo de los votos. Dejó en duda el asunto, pero él mismo quedó en duda, porque ha ido a dar pasos concretos para pedir el reconteo de los votos en Colombia. Sí, y perdona, eso lo planteamos inclusive en unos programas de televisión que hicimos tú y yo para el pueblo de Colombia, alertándolo de lo que se le venía encima a Colombia. Y
a sabiendas de la denuncia del presidente Pastrana, que fue muy claro, dijo, no voy porque hubo fraude electoral. Entonces, ¿por qué lo que se llama la derecha colombiana y las Fuerzas Armadas no presionaron para que se produjera un recuento de los votos en Colombia? Empezará sobre el triunfo de Petro, empezará ¿qué te digo yo? Lo que le queda a él de que no se obligó a que se desarrollara y se hiciera un reconteo de los votos, porque eso era necesario, y parece que la historia, como lo hizo Chávez en Venezuela, que fue un presidente histórico, el presidente actual de Colombia, Petro, fue un presidente histórico, actuó mucho la historia. Sin embargo, hubo algo muy interesante en la toma de posesión. La presencia de la espada redentora del Libertador, que cuando fue pasando, el rey de España no fue el único que no se levantó de su silla, como es la costumbre. Y esa misma espada redentora del Libertador le estaba diciendo a Gustavo Petro, aquí estoy yo. Esa espada que fue secuestrada precisamente por Gustavo Petro. Ahí estaba hablando, expresando. Y yo creo que es un hecho sumamente interesante para Colombia, para la historia, y el espíritu libertador de alguna forma estaba ahí a través de la espada, como haciendo señalamientos muy concretos de lo que puede ocurrir realmente en Colombia. ¿Sabes lo que no perdona España? No perdona Carabobo, no perdona las queseras del medio, Sogamoso, Boyacá, Junín, Pichincha y Ayacucho, que los expulsamos de América después de saquear nuestros países, la riqueza de nuestros países, durante 300 años a los Borbones y a los otros Borbones. Eso, y ahora lo llaman a Felipillo Felpudo VI. No, y además, mira, el rey Felipe, que fue para Cuba, que guarda silencio frente a las tiranías. Oye, yo le recomiendo que, ya que tenemos aquí un poeta, Ariel Montoya, un gran poeta, que se lea el Canto a España de Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco en 1927 ganó ese premio porque no se convirtió en un poeta de esos trastornados porque América haya sido conquistada por España. Reconoció realmente lo extraordinario de la presencia española, de habernos dado un lenguaje que nos unifique en América, una lengua, el española, tan interesante, y el cristianismo, otras cosas que uno valora mucho, y el haber la poesía, la literatura española. Oye, si no es por España, no conocemos a Don Quijote de la Mancha y la literatura de Cervantes y así tantas obras interesantes, pero eso no lo califica, no lo valoró el rey Felipe, Felipe de Borbón. Bueno, eso es una monarquía, es una crisis profunda que defiende a los antivalores de los españoles. Acuérdate de aquella famosa frase de Francisco Franco cuando dijo a los españoles: no se os puede dejar solos. Pero volviendo a Colombia, ya hay 4 ciudadanos pusieron una querella, una demanda en contra de las elecciones de Petro. Ya está puesta. ¿De cuándo la hicieron? Ya en estos días. Ante la Corte Constitucional. La demanda dice, está bien sustentada. Está tan bien sustentada que la Sala Quinta del Consejo de Estado, justo donde se está desarrollando la discusión de los argumentos jurídicos presentados por los demandantes, determinó que era necesario involucrar a actores adicionales a las partes interesadas, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, así como al Sistema Integral Red de Veedurías Ciudadanas. O sea que ya se introdujo. Ya se introdujo. No sabíamos, pero eso fue hace poco. Sí, esto me lo mandó anoche nuestro amigo Laureano Chilewit, ¿verdad? Él es el representante del Partido Salvación Nacional acá en Estados Unidos. Y esto está caminando. Lo que hay que hacer es reforzar esa propuesta. La otra cosa interesante fue la intervención que hizo hace como 2 o 3 días María Fernanda Cabal. Una clase de política, una intervención donde tocó los problemas actual de Colombia y declarándose
prácticamente habló en nombre de la oposición, a nombre de toda la oposición, Sí. de los problemas que están presentes y por qué Gustavo Petro va a fracasar. ¿Por qué? Y llamó al pueblo colombiano a hacer oposición. Mira, María Fernanda Cabal era realmente la mujer que estaba encaminada como candidata directo al Palacio de San Carlos, pero una indecisión del presidente Uribe y una indecisión de los líderes, de los viejos líderes colombianos, entre los cuales está el presidente Gaviria, le troncaron el camino al Palacio de Nariño. Era la mujer que tenía la concepción clara, Muy clara, de producir en Colombia un vuelco político, un vuelco económico y de defender los valores fundamentales que están implícitos en la Constitución colombiana. Ahora, te digo algo. ¿Qué va a pasar con las Fuerzas Armadas de Colombia y las fuerzas policiales? Lo mismo que pasó en Venezuela. La van a ir golpeando golpe a golpe. Pero Y creo que es desmontándola. diferente Colombia, las Fuerzas Armadas. No, claro que sí. No, yo digo la actitud de él. Sí. Ahora, que las Fuerzas Armadas que han combatido durante 50 años a la guerrilla terrorista y narcotraficante, eso va a ser, no sé qué dice la jefe de aquí, La jefe máster. la jefe de máster, que es colombiana de Santander, pero Santanderiana. Es de pie de cuesta. pie de cuesta. Yo creo que tarde, porque ya Petro asumió el gobierno y estos dictadores cuesta bajarlo. Pero por lo menos que quede en evidencia que sí se dio el fraude electoral. Claro, eso es importante. Y lo otro que yo creo que hay que hacer es, si la derecha, si la oposición, la centroizquierda, digamos, la oposición a Petro se hubiera unificado, no habría habido quizás tampoco ni siquiera segunda vuelta. Hay una pregunta de sociología electoral. ¿Cómo es posible que el pueblo de Colombia, que le mataron 250.000 colombianos asesinados, entre ellos por el movimiento M-19, que después se alía con el narcotráfico, Claro, votaran por un guerrillero que le causó dolor, sangre y lágrimas al pueblo de Colombia? Hay que preguntarle a los colombianos qué les pasó, colombianos. A los que votaron por él. Porque Claro. ellos todavía siguen padeciendo el famoso lavado de coco, es decir, de que el capitalismo O de la coca. De coco, de que el capitalismo es malo, ¿verdad? De que el imperialismo ha saqueado a América Latina. Pero La yo- tesis- la Y es tesis el de que Galeano. causa los males al pueblo. Exactamente. Pero mira, hay que primero ver las cifras reales. Primero, ¿cuál es la población? ¿Qué población votó? ¿Qué población de esa votó realmente por Petro y el monto del fraude? Él nunca ha subido de 8 millones de votos. A eso me refiero. Sí. Y lo demás, hubo un fraude. Ahí hubo un fraude y Rodolfo Hernández, que jugó el rol decisivo y final, es el equivalente en Venezuela a Capriles. Nosotros hemos vivido esa situación con una falsa oposición y le encasquetaron a Rodolfo Hernández como, ahí está, como el modelo colombiano cada vez hace política tomando como referencia el esquema venezolano, que es un esquema producto también del G2 cubano. Del G2 cubano. Habría que ver también otro antecedente. También el sector privado es culpable de esto. Es decir, tiene que haber una recomposición del tejido institucional de nuestros países, en los cuales haya más justicia social de parte de los ricos. Eso sí también. Es decir... Oye, perdona que te interrumpa. ¿Y hasta qué punto las instituciones jurídicas y políticas colombianas están penetradas por el narcotráfico? No, todas ellas. Porque Y van a estar más ahora. Sí. Por supuesto. Ya, ahora ya no se diga. Pero yo sí creo que el primer bandido fue Robin Hood, ¿verdad? Porque no es leal robar para darle a otra gente. Es decir, uno puede dar de su bolsillo, de su patrimonio. El primer bandido es Judas, que traicionó a Jesucristo. Más atrás. Más atrás. Bueno, hay varios bandidos, hay muchos bandidos, muchos traidores. Pero también el capital latinoamericano debe dejar de ser mafioso. Debe dejar de acomodarse a cada presidente de turno para buscar favores fiscales. La mermelada, como le llaman los colombianos, eso es Sí. en todo el continente, incluyendo aquí donde estamos. Y Nicaragua, en Nicaragua, en una diferentes empresa- oportunidades, después de ti, perdonen que lo interrumpa, Dele. para hacer más dinámica esta discusión.
es que el 27 de junio del año 2017 se desarrolló en Caracas la 25ª convención del Foro de Sao Paulo. Y la discusión llegó a una conclusión. Allí habían 300 movimientos de la transnacional del crimen organizado. ¿En qué año fue el 21? El 19. El 19 se 2019. hizo. Y allí la propuesta fue sacar la imagen de Chávez y de Fidel y de Raúl Castro y remocionar la faz del Foro de Sao Paulo. Y en la noche hubo en uno de los penthouse del Alba Caribe una reunión de los Granados, presidente de Cuba, embajador de Rusia, ministro de Defensa de Venezuela y el recién fallecido ministro de Relaciones Interiores, y Aristóbulo Isturiz. Y estaba allí el hermano del presidente Chávez. ¿Y sabe cuál fue la resolución final? Vamos por Colombia. Yo se los alerté, yo inmediatamente me reuní con personas del altísimo, más alto nivel político de Colombia, no hicieron caso. Y pensaron lo que pensamos: Venezuela no es Cuba. Y ahora resulta que Colombia es Venezuela y es Cuba. Y es Cuba, y es Nicaragua. Sí. Es Nicaragua. El problema también, ¿cuál es? De que el hecho de que los ricos y los multimillonarios, ¿verdad?, se repartan el pastel únicamente entre ellos y no generen ese discurso grandísimo de Adam Smith, ¿verdad?, de la repartición de la riqueza. Porque a fin de cuentas, si no hay gente con un salario en la bolsa, ¿quién va a ir a los supermercados? ¿Quién va a ir a los mercados? ¿Quién va a viajar por avión? O sea, estamos hablando cosas concretas. Allí es donde tiene que darse una democratización para la repartición de la riqueza, ¿verdad? Compartir más los panes, como diría la Biblia. Mira, el año 53 se produjo en Caracas la 10ª Conferencia Panamericana de Presidentes. Y el único presidente que no fue Eisenhower, el famoso muñequito de torta de la Segunda Guerra Mundial, que jamás sacó una pistola 45 para echar un tiro. Ahí se sacrificaron, fueron los grandes comandantes de ejército, claro, que condujeron. Grandes hombres. Grandes hombres que combatieron el nazifascismo. En esa. General Patón. El Patón y el general Bradford. Mira, allí el presidente Pérez Jiménez, en su discurso de apertura de la conferencia, le dijo a John Foster Dole, el poderoso secretario de Estado de los Estados Unidos, y a su hermano Alan Dole, le dijo lo siguiente: inclúyanos en el plan Marshall. Y no entendieron el mensaje. Y para finalizar, entonces tenemos que preguntarnos: acaba de sacar el boletín la FAO, 660 millones de hispanoamericanos con 240 millones de miserables. La jefe aquí al lado, santanderiana, nos estaba diciendo que un pequeño corte, pero ya regresamos. Indudablemente que sí. Por supuesto. Si hay algo que nos caracteriza en El Doral, es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunelas Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunelas Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo Brunelas Catering. Déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. Escucha de lunes a viernes a las 6 de la tarde A Otro Nivel, programa de información con todo lo que acontece en nuestra ciudad, solo aquí en Doral Voice Community Radio. El Venezolano News, décano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos del Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. En estos tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Event para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. Si quieres almorzar sabroso y económicamente, en la 79 Avenida y la 46 Calle del Northwest, restaurante Eurocafé Express. Sándwiches y almuerzos ejecutivos de primera calidad, con buenos vinos y una atención de primera. Visita a nuestro amigo José. Para más información, llama al 786-362-6471. Restaurante Eurocafé Express. Mr. Santanderiana nos dio la libertad, pues ya nos quita.
Aquí hay una integración colombo-venezolana, porque nuestra jefe de máster es cachaca. Es cachaca, sí. El siguiente programa es una para cerrar el producción punto independiente. económico, Las opiniones, comentarios y Ariel ha planteado el expresiones del tema mismo no en los representan términos necesariamente las del libre políticas mercado, institucionales de claro, Doral sí, Voice, pero ni de también hay sus un problema. patrocinadores. Un problema en el continente, porque se han creado organismos, entre ellos el CESLA, ¿no? el CESAT y otros organismos. Por ejemplo, varias veces se ha planteado en América un problema que es a lo largo del continente, que es el eje de la pobreza. Es uno de los ejes de la pobreza, que es el problema de la deuda externa. ¿Qué ocurrió en la época del 74? Que después de la guerra del Vietnam llega a la presidencia Richard Nixon, y Richard Nixon declaró la libre convertibilidad del dólar con relación al oro. Porque había desde los acuerdos de Bretton Woods, había una paridad establecida del dólar con relación al oro. Y él, después de la guerra en Vietnam, que hay un déficit del presupuesto de Estados Unidos, declaran él como presidente la libre convertibilidad del dólar, y se produce una elevación de las tasas de interés en todo el continente y una fuga de capitales de los países de América Latina hacia Estados Unidos para equilibrar el presupuesto nacional de Estados Unidos. Provocó una gran... Y después vinieron convenios de deuda externa, que entre ellos Venezuela sufrió mucho por eso. Pero eso no solamente fue el Departamento de Estado y el gobierno de Nixon, fue también la responsabilidad de los gobiernos de América que firmaban contratos realmente leoninos. Y eso produjo... Ahora, ¿quién pagaba los platos rotos? Los trabajadores, la familia, la gente de esas políticas que estaban dirigidas en cada país a pagar la deuda externa. Una deuda externa que buena parte era ilegal, por lo menos en el caso de Venezuela. Sí. Entonces hay un problema de política económica. Ahora, tú ves, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, por ejemplo, levantó a Alemania con el Plan Marshall, levantó a Japón. ¿Por qué no lo hace con España? España. ¿no? España. Entonces, bueno, cerrando este punto para que hablemos Pero si quieren algo que decir de este sí, punto. pero insisto, tenemos que ser proaccionarios y no retóricos, ¿verdad? Hay que accionar y no retóricos. Okay. Es decir, hablamos y hablamos y hablamos, pero hay que actuar, hay que escribirle una carta a las autoridades políticas de Estados Unidos. Hay que recordarle lo que usted está mencionando de esta conferencia, porque ellos deben entender. Estados Unidos debe estar claro que, si bien es cierto, ha tendido su mano solidaria, no lo ha hecho del todo. Y además, somos sus pares en América. Y fíjate una cosa, somos sus pares, no estamos pidiendo nada. Pues. Desde Washington a Nueva York, la Casa Blanca hace la política hacia Hispanoamérica y hacia el mundo. ¿Qué funciona en Nueva York? Las Naciones Unidas. Sí. ¿Qué funciona en Washington? La Organización de los Estados Americanos. Si tú tienes los dos instrumentos internacionales para la preservación de la paz y el impulso al desarrollo, ¿cómo le haces tú cambiar la mentalidad a los gobernantes americanos de que el patio trasero tiene, óyeme, 240 millones de pobres? ¿Cuál es la política que tienen que revertir los Estados Unidos hacia lo que ellos llaman su patio trasero, que es la hispanidad? Tenemos 24 países miserables, 24 países que están casi todos en manos de la izquierda porque la derecha no ha respondido a las expectativas de solucionar los grandes males, la educación, sí, estoy de acuerdo, los servicios públicos, de acuerdo, claro. la vialidad, la salud pública. Entonces, ¿cómo le cambias tú la mentalidad? ¿Cómo le pides tú a Joe Biden que cambie su conducta hacia Hispanoamérica? ¿De qué maneras? Diciéndoselo, elevando el discurso, radicalizando la petición. Claro. Eso lo hubiera hecho el presidente Trump. Probablemente. Había más expectativas. Había más expectativas. Bueno, vamos ahora con la expectativa electoral. Pues. Perfecto. Vamos a iniciar. Como aquí me llegó una revista, 10 razones para votar por Sofía Lacayo. Bueno, yo les pregunto a ustedes, voy a dar las 10 razones y ustedes la comentan. Okay. Primera,
Es una mujer que conoce los problemas del distrito y se compromete a solucionarlos. Totalmente de acuerdo. Ella tiene una propuesta de los problemas fundamentales del distrito para abocarse a su solución. 2. Es una mujer de familia y a la vez empresaria exitosa. Claro. Claro que- Y ella promueve estos valores en su campaña periódicamente. Tiene bases constantemente. morales. suficientes. Tiene una base moral por la cual ella habla. Y eso le gusta a la familia, le gusta a la gente. Tercera razón. Desde hace tiempo está ayudando a su comunidad y en especial a las personas de la tercera edad. Tiene una experiencia suficiente para seguir prestándose como agente del desarrollo y del mejoramiento de la calidad de vida. Claro, además viene de Nicaragua, un país con grandes problemas, ¿verdad? Entonces ella es conocedora tanto de su descendencia, ¿verdad? De sus orígenes, como la realidad que se vive acá en Estados Unidos, en el sur de la Florida. Cuarta razón. Una mujer reconocida por repudiar la corrupción y la malversación de recursos públicos. Claro, ella precisamente es blanco de ataque porque ha tocado callos, ha chimado, como decimos en tocado a las Nicaragua, mafias. A los sectores que se oponen a que haya un cambio en la gestión pública. Quinto, una mujer que apoya las iniciativas para la juventud y la vida sana en sociedad. Porque ella es una mujer joven, que tiene una mentalidad joven, que tiene una visión distinta y que tiene la voluntad para enfrentar la problemática social. Exactamente, además es una mujer atractiva, simpática. Muy bonita. Guapa, ¿verdad? Guapa. ¡Úpale! Claro, ¿y por qué no olvidar la belleza femenina? Claro. Con respeto, ¿verdad? Sexto, una mujer que representa la renovación generacional. Lo que estamos comentando. Sí. Una Tiene nueva que- visión de los problemas. Tiene que haber un relevo generacional en Estados Unidos. Yo simpatizo con el presidente Trump, pero ¿cómo es posible que hayan dos figuras de la tercera edad manejando el poder político de este país? ¿Dónde están los jóvenes, los cuadros jóvenes, los políticos sobresalientes de 40 años, por ejemplo? ¿Dónde están figuras como Kennedy, como Clinton, como el mismo Obama? Séptimo, una empresaria que cree en el trabajo en equipo. Bueno, eso es importante porque ella está ofertando la convocatoria a todos los sectores del distrito para buscar soluciones prácticas, pragmáticas y viables. Yo creo que ese tema es muy importante. He visto cómo se han organizado algunos eventos y hay un equipo de gente, voluntarios, que la apoyan a ella, llamando hasta 3 veces, 4 veces a alguien. Pablo, ¿vas a ir a la actividad del domingo? Entonces, ella tiende el puente y busca el apoyo. E interacciona. Ella interacciona y busca el apoyo de la gente directamente. Bueno, yo estoy haciendo las preguntas, pero también debo responder que yo he estado presente con Yolanda y he visto las convocatorias, diferentes actos, la gente contenta y la gente come, bebe, baila, habla. Son reuniones sociales muy interesantes de diversas comunidades alrededor de su candidatura. Celebró. Y tiene lo que en inglés se llama charm. Tiene atractivo. Celebró el Día de las Madres. Sí. Y celebró el Día de los Padres. Sí, Es señor. una fiesta grande, ¿verdad? En la cual la preparación de estos eventos no es así nomás. Entonces ella ha gerenciado bien hábilmente su campaña. Aquí hay un punto muy interesante. Es una candidata comprometida con solucionar el problema de los desalojos. Bueno, ¿De qué estamos hablando? ese es un ¿Cuál tema. problema hay aquí en el desalojo en Miami? Eh, Bueno, todo sé. Que cuando tú no le cancelas a los bancos las obligaciones que tienen de cancelar los préstamos, te ponen de patitas en la calle. Y entonces se está buscando una fórmula de renegociar cuando la persona es mayor de edad, de la tercera edad, buscar una forma de refinanciamiento para que no pierda su Y vivienda. eso está pasando en los últimos tiempos, meses, Sí, en señor. estos 2 años. Además que esto Ha va crecido. ligado a la escasez de la vivienda que hay. Es terrible acá en el sur de la Florida, ¿Tú sabes, ¿verdad? La vivienda. ¿Sabes cuánto es el presupuesto en dólares de ese distrito? ¿Sabes que ese es el segundo distrito más grande de los Estados Unidos? $10 billones. 9.
tiene claro quiénes son los enemigos de la democracia. Claro, el enemigo de la democracia no es únicamente alguien absolutista, es también una persona que pretende eternizarse en el poder. Criticamos a los tiranos, ¿verdad? Criticamos a los dictadores como Maduro, que ya lleva 20 años, ¿verdad? A Ortega, y aquí el contendiente de ella, el señor Juan Carlos Bermúdez, alcalde del Doral, ya lleva 16 años y está aspirando a otro periodo más. Ya el Libertador decía, quien se eterniza en el poder entra en la carrera de los males. 10. Sofía Lacayo no busca la comisión para usarla como trampolín para ambiciones políticas. Estaba refiriendo al punto de este último. ¿Está relacionado con eso? Ella ha donado su salario y ella ha hecho obras en beneficio de los más necesitados desde antes de ser candidata. Lo digo porque me consta, pues, es decir, muchas personas han llegado a pedir una silla de ruedas, han llevado facturas médicas, gente muy pobre que tiene problemas, gente con problemas migratorios, y ella, con su equipo de su empresa, ¿verdad? Solasi, ha dado respuestas a muchas personas. Tiene solidaridad social. Sí. Eso es importantísimo, porque viene de un hogar donde le fijaron valores y principios. Claro. Bueno, hemos hablado de Sofía Lacayo. Aquí tenemos también el director de Doral Boys, que también es candidato comisionado al municipio, a la ciudad del Doral, Juan Carlos Esquivel, que también vale la pena. En el periodo pasado estuvo a punto de llegar. Le faltaron muy pocos votos. Sí. Esperamos que los votos que ahora sean suficientes y abundantes para que sea uno de los comisionados del Doral. Sí, yo creo que se está emergiendo un nuevo liderazgo político y Sofía es una de las que ha estado a la vanguardia de esta función tan importante en la gestión pública de la política. Sofía ha roto esquemas, ¿verdad? Y no lo estamos diciendo por decirlo, por quedar bien con ella, por agradarla, no, lo estamos diciendo porque se está anteponiendo con firmeza, con lealtad, con convicción política a personas que están incrustadas, que están atornilladas en el poder. Sí, es importante, y eso es importantísimo. Chico, es importante la presencia de Esquivel, porque el concepto de desarrollo que tiene Esquivel es el desarrollo empresarial, y es necesario imprimirle el manejo eficiente de los recursos financieros del municipio. Y en eso Juan Carlos Esquivel, que tiene una dilatada experiencia en el emprendimiento, es un hombre que lo ha demostrado, que tiene éxito en el emprendimiento de empresas, y eso significa que tiene visión de país. Bueno, también hay otros dos candidatos, y la candidata a ser la alcalde del Doral, Cristi Fraga, una mujer joven que conoce realmente el Doral y todo porque es cubana y tiene aquí muchos años y ha trabajado en Miami-Dade y conoce la problemática. Sobre todo en el área de la educación, lo maneja muy bien ella. Ella es candidata pues a la alcaldía del Doral. También es candidato Juan Manuel Sucre, es del Partido Republicano. Sí, Partido Republicano. Y Rafael Piñeiro, que hace 2 noches lanzó hizo una reunión, pues, donde ahí pudimos ver a Cristi Fraga, Juan Manuel Sucre y varias personas que están relacionadas con esta campaña. Así que Carlos Garín es otro candidato, que además es una persona que es periodista, ¿verdad? Sí, claro. Periodista, actor cubano, y tiene una formación, un discurso que le daría a la Cámara de Representantes del Estado de Florida, le daría un esplendor. Una revitalización del... No. Al Congreso Federal. Mira, ¿qué significa para ustedes? Sí, él va corriendo para el Congreso Federal. ¿Qué significa para los venezolanos esta avalancha de candidatos en un escenario que hasta hace pocos años los venezolanos no tenían ninguna influencia ni posibilidad? De varios venezolanos, porque aquí hubo un alcalde, Luis Iboria,
Yo me acuerdo que yo vine en ese tiempo, vine porque se iba a hacer y se hizo un recorrido desde Miami a Washington en autobús para llevar una propuesta. Estaba el presidente Obama para pedir las sanciones contra el gobierno de Hugo Chávez. 2016. Bueno, era alcalde Luis Guiboria y él apoyó, le dio respaldo a esa actividad. Y nos fuimos en autobuses, varios autobuses en carro, y se hizo el acto ya en Washington, se fue al Congreso y el presidente Obama firmó por primera vez un decreto de sanción al gobierno de Hugo Chávez. ¿Tú estás diciendo, Jorge, con eso que los venezolanos tienen hasta posibilidad de ser alguno de los tantos presidentes de los Estados Unidos? No, porque la Constitución no lo permite, solo que sean nacidos dentro de Estados Unidos. Sí. Pueden ser senadores, congresistas, eso sea alcalde, comisionados, jueces. Norteamericanos por nacimiento, como la sí. Constitución de Venezuela y de Colombia. De cualquier país. Pero es muy interesante lo que tú acabas de señalar en cuanto a los comentarios, las preguntas, porque imagínate tú, Sofía Lacayo, comisionada del Distrito 12, la que invitamos recientemente, que vino. Claudia Bueno. Claudia Bueno. Sí. Marta Bueno, que estuvo aquí 20 minutos con nosotros, siendo también, ella es al distrito número 10, creo. Sí. Que también cubana y tuvo Maracaibo, vivió en Maracaibo. Imagínate tú esas personas acá que están sensibilizadas por la crisis en Venezuela, por la crisis en Nicaragua, en Cuba, le darían una fuerza, un respaldo al planteamiento inicial que hicimos acá del Parlamento latinoamericano. Sería un respaldo político, un respaldo social, moral, al proyecto de un Parlamento latinoamericano que enfrente al Foro de Sao Paulo en todo el continente. Sí, mira, ahí entonces una especie de latinoamericanización de la política norteamericana, porque vemos que no vemos un norteamericano compitiendo con venezolanos, con nicaragüenses y con cubanos para ir a estos cargos importantes. ¿Qué pasó con la juventud norteamericana? ¿Qué pasó con la dirigencia norteamericana, con el liderazgo norteamericano aquí en el estado de la Florida? Me refiero. Yo creo que estamos en presencia de un cambio sociopolítico donde la hispanidad crece y aumenta en Estados Unidos. Sí, hay otro punto que quiero comentar de cara a las elecciones de Sofía Lacayo. Con el respeto que se merece el expresidente Bush papá, ¿verdad? Cuando compite con Clinton, días antes de las elecciones, él va con su esposa, doña Bárbara, a un supermercado. Y cuando ponen los productos en el escáner, se asustó. Eso fue un punto que lo agarró Clinton y lo explotó poderosamente. Él dijo, ¿cómo vamos a tener de presidente a una persona que no está al tanto de las cosas modernas que hay en este país? Bueno, estaba el traslado de que ya no se facturaba pues así con las máquinas de antes registradoras, sino que ya con el escáner. Pues, entonces, a eso pasa. Muy quedado en los CD en la época. Sí, en los CD, en los cassettes. Claro, entonces viene Sofía con unas caricaturas tremendas que circulan por las calles del Doral, esta muchachita, y rompe esquemas. Sí. Y rompe esquemas. Entonces, exactamente. Entonces, claro, pasó lo mismo con el candidato Bueso, con quien ella compitió en las pasadas elecciones, ¿verdad? Que se creía por século seculorum, por la divina providencia, que él iba a estar ahí. Y él decía que él no hacía campaña, porque ¿para qué? Voy a gastar en algo que yo voy a quedar. Así piensa este alcalde actual. Y por eso va a perder. Bermúdez. Sí, así piensa. Y si Sofía no ha aparecido, quizás hubiera competido con alguien más, pero... Oye, se le está atribuyendo a él, y por lo que oigo en los comentarios en la calle, que está detrás de la guerra sucia contra Sofía. Yo creo que sí, evidentemente. ¿Y quién más va a estarlo? Además, las informaciones, los asedios, las presiones que él ha ejercido, por ejemplo, con el señor Díaz Balar, para que dijera que no apoyaba a Sofía después que lo había hecho, después que estuvo con ella. ¿Eso no es signo de debilidad de Bermúdez? Totalmente. Además, el respaldo lo han endosado demócratas, y estamos hablando de un hombre del Partido Republicano. Sí. Todo esto demuestra un vacío de liderazgo auténtico. Hasta ahora se ha enfrentado con una tigresa,
hasta ahora y no y ataca a Sofía con declaraciones tontas, ¿verdad? Si un hombre pues debe demostrar su caballerosidad, su gallardía en la política. Yo recientemente me Pero ya encontré... faltan 2 semanas. Ya 13 días faltan. Me encontré con ella y le dije, en Venezuela hay un término que se llama pálpito. Pálpito es cuando uno tiene alguna cosa... La corazonada. Le dije, mira, Sofía, yo tengo un pálpito de que tú vas a ser electa para el cargo que estás optando. Y me dijo, yo espero eso. Y le dije, lo vas a hacer. Sí, yo creo que Sofía... bueno, las cosas malas se revierten, ¿verdad? La han hecho más grande de lo que ella es. Bueno, yo también tengo el pálpito de que estamos llegando al final. Y de que la inexorable dictadura de la cachaca santanderiana de Piedecuesta nos va a cortar la corriente. Nos hizo señas así con 2 dedos, con así, que esto significa en Venezuela tijera. Tijera. ¿Qué revista es esta que leíste de Sofía? Ah, mira, Ah, qué buena portada, ¿eh? te la regalo, pues. Ah, bueno, me parecería bien. Fabuloso. Bueno, ahí, pues, va con su Fabuloso. Vamos a leer esta revista donde Pablo Medina hizo una buena presentación de los puntos por los cuales hay que votar por Sofía Lacayo. Extraordinaria portada de First Doral. 10 razones para votar por Sofía Lacayo. También otros candidatos ahí aparecen en la revista. Sí. Viendo. Sí, muy Bueno. buena, buen papel, ¿verdad? ¿Qué dice Buen diseño. Listo. Bueno, señores, muchas gracias y esperamos que nuevamente ustedes puedan ver este programa el próximo viernes a las 4 de la tarde. Muy buenas tardes.